Bienvenidos otra vez a nuestro canal o tu canal donde puedes estudiar con nosotros la Biblia versículo por versículo, y en esta ocasión vamos a considerar Santiago capítulo 1. Nos habíamos quedado en el versículo 23 y con la ayuda del Señor vamos a considerar hasta el final del capítulo el versículo número 27. Así que vamos a dar lectura a este pasaje breve que vamos a ir analizando palabra por palabra, frase por frase, versículo por versículo, para tratar de ayudarte, animarte y poder apoyarte en buscar técnicas que podemos emplear al estudiar la palabra de Dios. Dice Santiago capítulo 1 y versículo 23: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Habíamos considerado la semana pasada que Santiago nos presenta a la mitad del capítulo 1 que estamos estudiando los temas de la tentación y de la prueba. Y notábamos que del versículo número 18 al 27 se enfoca en los efectos que la palabra de Dios tiene en nuestras vidas. Veíamos que tiene un efecto en nosotros para poder llevarnos al momento de nuestra conversión. Sin la palabra de Dios es absolutamente imposible. Y la obra que ella hace junto con la obra del Espíritu Santo, sería imposible que pudiéramos aceptar la vida eterna que está en Cristo Jesús. Y veíamos también los efectos que la Biblia tiene en nuestras vidas habiendo ya recibido al Señor. Y veíamos la semana pasada que hay distintas cosas que nosotros vamos a manifestar en nuestras vidas para poder evidenciar que la palabra de Dios tiene un efecto sobre cada uno de nosotros. Ahora vamos a seguir viendo este tema que desarrolla Santiago, y cómo es que en el versículo 23 retoma lo que ya venía hablando acerca de la necesidad de no solamente ser oidor de la palabra, sino que podamos ser hacedores de la palabra, que podamos obedecer lo que Dios nos dice en la Biblia. Y Él nos dice en el versículo 23, va a utilizar un espejo para comparar a una persona que dice ser creyente en Cristo, que lee la palabra de Dios, pero que no la obedece. Y Santiago, por eso es que él dice: si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, y lo va a ejemplificar utilizando un objeto, siendo el espejo. Él dice: este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Ahora queremos notar a qué se refiere Santiago cuando él habla acerca del espejo siendo una figura o un símbolo de la palabra de Dios. Esto es algo que podemos encontrar a lo largo de las Escrituras. Dios utiliza distintos símbolos para representar la obra, el poder que tiene su palabra. Le voy a dar algunos ejemplos. En Salmo 119 y versículo 105, la palabra de Dios es como una lámpara y es también como una lumbrera. Hablando de luz, segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 19, la Biblia es como una antorcha. También encontramos que la palabra de Dios es como una espada
Hebreos capítulo 4 y versículo 12 y Efesios capítulo 6 y versículo 17 nos manifiestan eso. También la palabra de Dios es como fuego. Y en este mismo versículo de Jeremías 23, 29, la palabra de Dios es como un martillo. Encontramos en Hebreos 5:12 y en 1 Pedro 2:2 que la palabra de Dios es como leche. Allí mismo en Hebreos 5:12 la Biblia es como carne. En Lucas capítulo 8 versículo 1 y en 1 de Pedro 1:23 la Biblia es como una semilla. Y en Efesios capítulo 5 y versículo 25 y en el Evangelio de Juan capítulo 17 versículo 17 la Biblia es como agua. Entonces aquí encontramos esta realidad que Santiago utiliza un espejo para poder enseñarnos algo acerca del efecto que la palabra de Dios debería de tener en nuestras vidas. Y Santiago nos dice que este hombre, él se mira en el espejo, pero se va y se olvida cómo se veía. Ahora, esto es lo que Dios no quiere que nosotros hagamos con su palabra. A veces nosotros podemos ser cumplidos con la lectura de la Biblia, pero fallamos en la obediencia a lo que hemos leído en la palabra del Señor. Y somos como este hombre, se nos olvida lo que nosotros habíamos considerado en su palabra. Esto se puede llevar a cabo cuando no analizamos detenidamente lo que Dios nos dice en la Biblia. Esto sucede cuando leemos la Biblia por leerla, lo cual nunca debe de suceder. Esto sucede cuando no escudriñamos, cuando no estudiamos o indagamos la palabra del Señor. Esto también sucede cuando leemos la Biblia para tratar de buscar municiones para señalar y condenar el pecado de otros, pero no el nuestro. No, Dios quiere que nosotros podamos tomar la Biblia como un espejo, y así como el espejo en el baño o en tu habitación te muestra que necesitas lavarte la cara, necesitas asearte, así también la palabra de Dios. Tenemos que leerla, pero tenemos que ver cuáles son nuestras imperfecciones para que nosotros podamos corregirlas. Y esto es lo que vamos a encontrar en el versículo 25. Ahora Santiago nos presenta la persona que sí utiliza la palabra de Dios adecuadamente. Y él va a hablar acerca de el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Ahora, es muy contrastante lo que el hombre hizo con el espejo en los versículos 23 y 24 a lo que el hombre hace con el espejo, que es la palabra de Dios en el versículo 25. Porque esa palabra mira atentamente en el griego tiene la idea de inclinarse, es de doblar todo el cuerpo para poder analizar e inspeccionar algo minuciosamente. Esta es la misma palabra en el original, en el griego, que se utiliza en Juan 20, versículo 5, cuando habla de Pedro y la tumba del Señor Jesucristo, dice ahí, bajándose a mirar. Lo mismo leemos acerca de María, también con la tumba del Señor en Juan 20, ahora en el versículo 11, dice de María que se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y entonces cuando Santiago escribe estas palabras, él nos está diciendo que cuando leamos la palabra de Dios deberíamos de inclinarnos para poder mirarla, como dice él, atentamente. Y él va a hablar acerca de la Biblia y va a dar dos calificativos acerca de la palabra de Dios. La llama ley. Esto no es único aquí en Santiago capítulo 1. Aquí nos está refiriendo a la ley de Moisés del Antiguo Testamento. Aquí es similar a Romanos capítulo 3 y versículo 27, donde Pablo habla de toda la palabra de Dios siendo la ley, pero es todas las escrituras. Y Santiago aquí él habla acerca de la ley de Dios o de la palabra de Dios y nos dice que es perfecta.
Esta palabra perfecta es la idea de que está completa. Y eso es lo que la palabra de Dios debería de hacer en nuestras vidas. Debería de completarnos. Debería de poder hacer a un lado lo que nos hace estar incompletos para poder llegar a esta plenitud, a esta perfección a la cual el Señor quiere que nosotros lleguemos. Entonces, no solamente es la perfecta ley, pero es la de la libertad. Y pensamos en que no solamente la palabra de Dios me hace estar completo, pero la palabra de Dios, la ley, me hace estar libre. Dios quiere que si tú no has aceptado a Cristo, tú puedas leer la Biblia para ser libre del pecado. Si tú ya has aceptado a Cristo, Dios quiere que tú leas la Biblia para que ya no te contamines por el pecado, ya no vivas en las obras de la carne, sino puedas lavarte y purificarte. Lo que mencionábamos ya, como dice la Biblia en Efesios capítulo 5, que la palabra de Dios es como agua. Y entonces es la perfecta ley, la de la libertad. Y aquí Santiago habla y él reconoce el bien que hace esta persona, y toda persona que lo hace persevera en ella. Esta palabra persevera, si la buscamos en el original, significa mantenerse a un lado. Significa continuar muy de cerca. Y entonces Dios no quiere que leamos la Biblia en la mañana, en la tarde o en la noche, pero que nuestras vidas sean o se encuentren aisladas de lo que nos ha enseñado la Sagrada Escritura. No, Dios quiere que perseveremos en ella, que podamos caminar, hablar, pensar, observar y todo lo que hacemos con la palabra de Dios muy allegada a nuestros corazones y a nuestras mentes para que nosotros perseveremos en ella. Y ahora aquí encontramos que hay una bienaventuranza. Esta palabra que ya encontramos en Santiago en el capítulo 1 y en el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Hay una bendición prometida para aquel que soporta la tentación de la carne. Pero aquí encontramos en el versículo 25 que la bendición es prometida para el que mire atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y el que persevera en ella, el que no es oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y esto lo podemos asemejar al Salmo número 1. Hablamos ahí acerca del varón bienaventurado que todo lo que hace prospera. ¿Por qué? Porque medita en la ley de Jehová día y noche. Y entonces aquí hay esta promesa de bendición, de felicidad. Eso es lo que significa la palabra bienaventurado. Y la hay para la persona que obedece las Escrituras. Ahora los versículos 26 y 27. Santiago nos va a recalcar la diferencia de vivir una vida sincera, genuina, por causa de nuestra obediencia a la palabra de Dios delante de Él. Y lo va a contrastar con una vida de hipocresía, una vida vacía, donde hay solamente una religiosidad. Y hay religiosidad cuando leemos la Biblia, pero cuando no la replicamos en nuestra vida. Hay religiosidad cuando nuestras palabras no coinciden con nuestros hechos. Hay religiosidad cuando nuestras vidas no son de acuerdo a lo que Dios me establece en su palabra. Y entonces, cuando pensamos en esta palabra religioso, la Biblia nunca lo utiliza en un sentido positivo. Por ejemplo, en Hechos 17:22, Pablo señala la religiosidad de los atenienses, que eran muy idólatras. En Hechos 25:19, Pablo ante Agripa se señala como si fuera una culpabilidad que encontraban en ese varón inocente, era su religión, que él era religioso, lo cual no era. Él era una persona devota a las Escrituras, pero así lo veía el hombre natural.
Y entonces encontramos cómo es que Santiago nos está haciendo ver que si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y entonces Santiago nos está poniendo el ejemplo. Si en las Escrituras leemos que debemos de refrenar nuestra lengua y no lo hacemos, entonces estamos viviendo una vida religiosa. Estamos viviendo una vida de religión que es vana, que no es agradable al Señor. Dios aborrece vernos cuando leemos las Escrituras, pero cuando no ponemos en práctica lo que la Biblia nos enseña. ¿Cómo están tus hábitos en cuanto al habla? Leo la Biblia y me doy cuenta que de mi boca no deben de salir palabras corrompidas. Efesios 4:29. En cuanto a mi lengua, mi hablar, leo en la Biblia en Colosenses 4:6 que mis palabras siempre deben de ser con gracia. ¿Cómo estoy en ese sentido? ¿Cómo estás tú en ese sentido? En Proverbios 15:1 leemos que siempre deberíamos de contestar con una blanda respuesta. Cuando estamos en una situación frustrante o donde somos provocados o acusados, dice Proverbios, una blanda respuesta. Mateo 12:36 dice que Cristo dice que vamos a ser juzgados por nuestras palabras ociosas. ¿Cómo puedo leer Efesios 4:25 donde se me dice que tengo que desechar la mentira y como cristiano ser dado a la mentira? Efesios 4:31 me dice que tengo que desechar la maledicencia. Y esto es algo tan común entre nosotros. Decimos cosas de otras personas sin fundamento. Y la palabra de Dios enseña que eso es maledicencia, es un pecado. Proverbios 16:28 me dice que no participe en el chisme. Dice Santiago, si alguien no refrena su lengua, su religión es vana. Él dice, él va a definir lo que es la verdadera religión, no la religión del hombre, sino estamos hablando de una vida que es en agrado a Dios, en adoración a Dios. ¿Cuál es esa vida? La religión pura y sin mácula. Sin mácula significa que es algo que no es contaminado o algo que no se ha ensuciado. Es la misma palabra que maneja Pedro en su primera carta en el capítulo 1, versículo 4, acerca de nuestra herencia que es incontaminada. Esta religión no es algo basado en la hipocresía. No es demostrar algo que realmente no soy. No, dice Santiago, es pura, es sin mácula. Delante de Dios el Padre es esta. Y nos va a decir cómo vamos a mostrar si realmente no estamos viviendo una vida religiosa solamente y viviendo mejor una vida plena para la honra y gloria de Dios. ¿Cómo? ¿Sabiendo mucho de la Biblia? No. ¿Mostrando que uno tiene años en el Evangelio? No. No, Santiago dice, es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Eso dice Santiago. Esa sería una manera en la que mostramos verdadera obediencia a la palabra de Dios. ¿Cómo? Ayudar a los más vulnerables, a los más desprotegidos, a los más necesitados, que son los huérfanos y las viudas. Y no solamente eso, sino guardarse sin mancha del mundo. Yo quiero preguntarte al final de este pequeño estudio, ¿estás disfrutando tu vida cristiana? ¿O será posible que solamente estás viviendo una vida de religiosidad? Una religión vana, donde sí, cumples con leer la Biblia, pero no la estás obedeciendo. ¿Estás perdonando a tus hermanos? ¿Estás guardando tu lengua? ¿Estás viviendo en santidad? ¿Estás obedeciendo lo que dice acerca del matrimonio? Tantas cosas. Dios te ayude a ti y me ayude más a mí a poder leer este santo libro, pero aún más obedecerlo.
y para que de esa manera tú y yo podamos glorificar a nuestro Dios. Gracias por acompañarnos. Si Dios permite, la semana que viene estaremos viendo Santiago capítulo 2, comenzando en el versículo 1. Para que estés pendiente, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.